Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Carlos Quetzoyán. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Roberto. Muy bien, muchas gracias. Estamos conversando contigo en un día muy complicado, pero bueno, nos hiciste un lugarcito para charlar con nosotros. Te estás mudando. ¿En qué barrio vivís? Vivo en Villa Viarris, aquí en Montevideo, en la Ah. zona de Punta Carretas. Divina, divina zona, buenísimo. Carlos, vos ejerciste la medicina con muchísimo éxito durante muchísimos años. Ahora son otros los caminos que te apasionan. Sí, siempre me apasionaron, pero ahora pude darle el espacio que no le pude dar durante el ejercicio de mi profesión. Como bien tú sabes, Roberto, es una profesión que es muy absorbente, hay que estar siempre actualizado y siempre al día. Y fue cuando empecé a vislumbrar la posibilidad de jubilarme en el 2019 que me jubilé finalmente. Antes de eso comencé estudios de la licenciatura de historia, que la historia era otra de las cosas que me habían apasionado. Y bueno, y resolví en ese momento hacer una formación curricular, no leer libros de historia solamente, sino seguir los cursos dentro de la licenciatura de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. El año pasado completé los estudios y obtuve el título de licenciado en Ciencias Históricas, que es más el placer de eh, ampliar el conocimiento, saber más sobre la temática. Y bueno, y por ello es que eh, hoy estoy en esto que no es, yo no me siento de profesión historiador, yo me sigo sintiendo médico neurólogo, pero me ha encantado, me ha apasionado eh, todo lo que tiene que ver con los conocimientos históricos y con haber hecho esa formación dentro del marco del Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades. Pero sos licenciado en historia ahora, entonces. Sí, desde el año pasado presenté la tesis, que es un trabajo de investigación que fue aprobado por el tribunal y a partir de allí tenía todos los créditos y bueno, desde el año pasado tengo el título de licenciado en Ciencias Históricas. Contame, y cuál fue el trabajo de tesis final? Bueno, el trabajo de tesis final yo lo venía pensando quizás desde tiempo atrás y el trabajo se refirió a Uruguay en 1965, primer país en reconocer el genocidio armenio. El gobierno uruguayo en 1965 aprobó una ley, la ley 13.326, que eh, se considera la primera ley de un gobierno que reconoce el genocidio que se produjo, el primer genocidio del siglo XX, el genocidio del pueblo armenio, que el gobierno turco otomano llevó adelante desde 1915 en adelante, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y la investigación se refirió a cómo se dio ese proceso, es decir, cómo fue que el Uruguay eh, se transformó en el primer país, hecho que tuvo una particular significación para las comunidades armenias del mundo, para la República de Armenia, para la población que vive en Armenia y que marcó un antes y un después. Carlos, entonces vamos a empezar a ponernos un poquito en contexto de estos 110 años que se cumplen del genocidio. Hablarnos de las circunstancias históricas que generaron este episodio de genocidio. Bueno, el genocidio armenio se explica
por el desmembramiento y la crisis que vivía el Imperio Turco Otomano desde mediados del siglo XIX, con el avance de la industrialización en los países de Europa Occidental, este, y con la progresiva pérdida de territorios que se iban dando de lo que era el antiguo histórico Imperio Otomano, que durante siglos, como sabemos, controlaba todo lo que era el Mediterráneo. Eh, y en ese contexto de avance de las potencias occidentales, eh, ya habían perdido regiones como los países balcánicos, y el pueblo armenio que ocupaba la Anatolia oriental, que es el territorio histórico que ha pertenecido al pueblo armenio, ya desde hacía siglos había perdido su condición de Estado, y la Armenia histórica, el territorio de Armenia histórica estaba dividido entre el imperio ruso de los zares y el imperio turco otomano. Este, en ambos imperios la situación de los armenios no era fácil, pero era particularmente difícil en el imperio turco otomano porque eh, el gobierno turco otomano y el sultán vio el riesgo de perder la Anatolia oriental y que se creara ahí una república de Armenia, y entonces comenzaron las masacres. Si bien el genocidio se dice que comenzó en 1915 en el contexto de la Primera Guerra, ya desde fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, habían habido múltiples masacres de población armenia. Surgen en respuesta a todo eso los partidos políticos armenios y para la autodefensa del pueblo armenio. Y es en el contexto de la Primera Guerra Mundial que el gobierno de los jóvenes turcos que habían tomado el poder en 1909, con promesas de reformas del Estado y de modernización del Estado, encuentran las condiciones objetivas, entre comillas, para llevar adelante una limpieza étnica de toda esa región de Armenia Occidental, para sacar a los armenios de ahí y resolver lo que ellos llamaban la cuestión armenia o el problema armenio. Y es así como eh, 1,5 millones de armenios son masacrados. Otros logran huir detrás de las líneas de defensa rusas y se colocan en lo que sería la Armenia Oriental, y otros emigran hacia, o son llevados, deportados hacia los desiertos de Deir ez-Zor en el Siria, Líbano, donde los sobrevivientes que logran llegar tienen la expectativa de volver a sus territorios en una primera instancia, y cuando ven que el regreso es imposible, es que emigran a diferentes países en el mundo, y es así como ya existía una diáspora armenia, pero hay una fuerte migración con un fuerte crecimiento de la diáspora armenia en países de Europa como Grecia, Francia, en Egipto, también en África, y hacia América, Estados Unidos y las comunidades de América Latina, fundamentalmente Argentina, Uruguay y Brasil. Eh, Contame, Carlos, un poco este personaje, ¿no? Kemal Atatürk, que está al frente de los jóvenes turcos, ¿correcto? Sí, ¿Cuál es el contexto geopolítico en que se mueve Kemal para generar este movimiento racista? En realidad, Kemal Atatürk no forma parte de los jóvenes turcos. Kemal Atatürk es posterior. Los jóvenes turcos surgen ante el decaimiento del Imperio Otomano, cuestionando la autoridad del sultán. Y en una primera instancia no lo
no lo desplazan al sultán. Ellos durante la Primera Guerra Mundial este, cohabitan o coexiste el gobierno de los jóvenes turcos con promesas de modernización del Estado, de actualización de la situación, viendo que Occidente crecía en industrialización, en reformas democráticas, en diferentes aspectos de la vida política y social. Ellos se comprometen y se comprometen incluso a respetar a las minorías, lo dicen, y eso hace que algún partido político armenio crea en ellos y los apoye, porque recibieron los jóvenes turcos el apoyo de algún partido político armenio en esos años. Ahora bien, eh, cuando el Imperio Turco Otomano pierde la Primera Guerra Mundial, los jóvenes turcos son juzgados en la propia Turquía, en presencia y en ausencia. Algunos habían huido. El sultán es removido, digamos, y Kemal Atatürk surge como un líder, porque en ese momento Turquía fue el momento más eh, álgido que podría llegar a desaparecer o transformarse prácticamente en un país totalmente secundario. Y Kemal Atatürk en ese contexto que era un militar, toma las riendas y la primera contradicción que podemos decir se da entre él y los jóvenes turcos. Él desplaza a los jóvenes turcos, los hace juzgar, son condenados. En ese momento el concepto de genocidio todavía no existía, pero son condenados por las matanzas que habían realizado sobre las poblaciones armenias, etcétera, etcétera. eh, Son condenados por el fracaso durante la Primera Guerra. Muchos de ellos escapan, otros no, y Kemal Atatürk toma las riendas del poder y hace un doble juego con la Rusia, a esa altura ya sí, la Rusia socialista, eh, y con un fuerte contenido nacionalista. Estoy hablando de Kemal Atatürk, juega ese doble juego con las potencias occidentales y con la Rusia ya socialista y después de la revolución, y logra preservar el Estado turco. Y después, años después, en el año 23, la transforma lo que era el Imperio Turco Otomano en la República de Turquía, una república laica con secularización, hace una modernización del alfabeto. Hasta ese momento se escribía en turco, pero con letras árabes. Él occidentaliza de alguna manera, entre comillas, es decir, lo que era en ese momento Turquía, pero como el peligro armenio seguía existiendo, él, a pesar de haber condenado a los jóvenes turcos, continuó la política de limpieza étnica que los jóvenes turcos habían comenzado. Y durante los años en que la República Turca se desarrolla y se consolida, este, después en el año 52, después de la Segunda Guerra Mundial, ya me fui muy lejos, pero entran a la OTAN. En forma previa habían entrado a varios eh, organismos internacionales multilaterales. eh, Él logra insertar y hacer crecer a Turquía, y bueno, las potencias apuestan a la creación de un Estado tapón frente a la Unión Soviética, lo que era en ese momento la Rusia socialista. Y en esa pulseada es Occidente quien gana. Es más, Lenin lo apoyó con armas cuando él hizo la revolución en el Imperio Otomano contra el sultán, y él supo hacer ese doble juego diplomático que consolidó ese Estado que, bueno, si uno lo ve en perspectiva, tuvo la inteligencia de no entrar en la Segunda Guerra Mundial, razón por la cual no perdió territorios,
y por el contrario, como vemos hoy, tiene una política agresiva de tipo imperialista, y con persecución, es una autocracia, con, con una política que continúa siendo de persecución a los armenios, de querer aniquilar al pueblo armenio, porque existe ahí una ideología que es la ideología panturquista de unión de todos los pueblos túrquicos, es decir, eso implica Azerbaiyán, eso implica eh, Turquía e implica naciones que de alguna manera se consideran herederas de una misma raíz, que vienen de una misma raíz. Y Armenia está ahí en el medio, entre comillas, molestando a esos planes panturquistas. Carlos, entonces, ahí está, el 21 de abril vas a hacer se va a hacer una presentación en la UDEAR, que la UDELAR, que es un poco el motivo de este encuentro, donde vos vas a presentar un libro sobre los 60 años del reconocimiento, el primer reconocimiento de un país al genocidio turco por parte del Uruguay. O sea, ¿por qué tarda tanto en la comunidad internacional en reconocer este genocidio? Y por qué el Uruguay es uno de los primeros? Bueno, es una pregunta muy interesante y no es fácil de responder, Roberto. Podemos hacer hipótesis. Yo creo que la primera hipótesis que debemos hacer es que eh, eh, se tardó porque hubo una generación, la generación que sufrió el genocidio, que no planteó el tema. eh, Era algo así como, es el sentimiento de culpa de los perseguidos, del pueblo, de los pueblos que han sufrido grandes tragedias. Este, eso algo quien lo maneja muy bien es Daniel Feierstein, eh, en donde él plantea que el genocida, lejos de querer ocultar su crimen, él pretende, quiere que su crimen se conozca para generar terror, para generar miedo. Lo mismo pasó en las dictaduras nuestras de América Latina, que algunos no lo consideran un genocidio y otros lo consideramos que en realidad no es un genocidio en el sentido de una cuestión étnica o de grupos religiosos, pero se elegía a las víctimas en función de determinado perfil ideológico, compromiso social, político, y se pretendió erradicar a toda esa gente de nuestras sociedades. Y ese terror que se genera paraliza. En ese sentido, por el lado de por qué es que las comunidades armenias en sus primeros años no tenían este tema como un tema que lo volcaran hacia afuera. Y las celebraciones o las conmemoraciones, mejor dicho, del genocidio armenio se hacían a puertas cerradas, en salones comunitarios, no se aplaudía, se recitaban poemas tristes, se cantaban canciones tristes, era algo así como un mirarse hacia adentro entre los descendientes, entre los que habían sufrido el genocidio, y sus primeros descendientes que estaban naciendo, se estaban conformando como colectividad, pero no había todavía esa conciencia de expresarlo hacia afuera. Y por el otro lado, las potencias occidentales tampoco ponían el tema arriba de la mesa porque les convenía un Estado aliado en esa región por razones geopolíticas, y la Unión Soviética incluso nunca tampoco planteó frente a este tema por el internacionalismo proletario, consideraba que exacerbar el nacionalismo, eso sobre todo durante el periodo estalinista. Lenin tenía una postura distinta. Entonces, el tema quedó, digamos, algo así como durante décadas en las tinieblas,
eh, la Segunda Guerra Mundial y la Shoah, el drama que le tocó vivir al pueblo judío y a otros perseguidos como los gitanos, homosexuales y otro tipo de comunidades, vuelve a poner el tema arriba de la mesa y a partir de allí, con el reordenamiento que se produce al final de la Segunda Guerra Mundial, surge el concepto de genocidio, que es Rafael Lemkin quien lo propone de alguna manera, y es un término muy interesante porque este, en realidad eh, genocidio, la palabra sidio no deja lugar a dudas, tiene que ver con muerte, asesinato, mientras que la palabra genos no queda claro si se refiere, o sea, perdón, no es la palabra, es el, el gerundio genos, no queda claro si se refiere a grupos religiosos, grupos étnicos, grupos con un mismo origen racial, este, y lo que se aprueba en las Naciones Unidas en ese momento es algo que no conforma a Rafael Lemkin. Él se siente frustrado porque él siente, Rafael Lemkin toma el ejemplo armenio como el motivo o lo que lo motivó a él para estudiar cómo era posible que estados usaran toda su estructura para destruir a parte de su pueblo, a parte en el caso del Imperio Otomano, a parte de sus súbditos, que los armenios eran súbditos en ese momento del Imperio Otomano. eh, Salvando la distancia, hace lo mismo que hicieron las dictaduras en América Latina con parte del pueblo, es decir, eh, y en ese sentido, eh, lo que los estados votan es para protegerse de no ser juzgados en un futuro por acciones que ellos podrían haber tomado o tomaron a posteriori. Carlos, entonces Entonces, ahí la pregunta que venía era, ¿por qué el Uruguay en el 65? ¿Qué y circunstancias se entonces dieron? Y entonces en el Uruguay, en el 65, no solamente en el Uruguay, en todas las comunidades del mundo, en el año 65, surge la primera generación de hijos de aquellos que habían sufrido el genocidio en cada uno de los países. Y esas personas, o esos jóvenes en ese momento, ya no, hay un cambio de mentalidades, hay un cambio de mentalidades. Ya no son ciudadanos armenios exiliados, son ciudadanos de sus respectivos países que reconocen sus orígenes armenios, en este caso, y que están dispuestos a plantear el tema en la agenda pública. Ya no para adentro, sino para afuera. Ahí hay un cambio de mentalidad que es muy importante. Y hay un cambio generacional. Sumado a eso, gente que ya había tenido opción a una formación educativa que no habían tenido oportunidad de tener sus padres y sus abuelos, y son universitarios, estudiantes, militantes gremiales de los gremios en donde trabajaban en el Uruguay, pero el mismo fenómeno, por ejemplo, yo estuve entrevistando gente en Francia para este trabajo, sucedió exactamente igual, lo que pasa es que no llegaron tan lejos como se llegó aquí en Uruguay de hacer aprobar esta ley. Pero hubo todo un movimiento en ese sentido. En la propia Armenia, que en ese momento era Armenia soviética, los jóvenes salen a la calle a protestar y a pedirle cosas al gobierno de Armenia Soviética para que impulsaran. Fue un año, digamos, eh, fue el 68 armenio, por decir de alguna manera, en 1965, y esta generación de jóvenes de esta colectividad que llevaron adelante eso, vinieron preparando desde el año 63 eh, lo que yo digo en el libro, que es un proyecto político que ellos desarrollaron durante 2 años, y en el 65 se lo logra hacer aprobar esta ley. Porque en el Uruguay, además, en primer término, no habían compromisos geopolíticos con Turquía, se daban las condiciones objetivas para que se pudiera aprobar una ley de estas características, y en segundo término, Uruguay es un país de cercanías. La cercanía que existe entre la clase política y el hombre común
es mucho mayor de la que podemos encontrar en otras sociedades. Entonces, eso hizo que la clase política, que al año siguiente, en el 66, iban a haber elecciones nacionales, prestara particular atención a esta comunidad que se estaba movilizando, que salió a la calle a hacer marchas del silencio por la conmemoración de los 50 años del genocidio. Y bueno, sobre todo uno de los grupos políticos, el grupo de la lista 99, partido por el gobierno del pueblo, de Selmar Michelini, son los que toman la bandera, pero cuentan con el apoyo de todos los partidos políticos y la ley sale por unanimidad, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores, y luego es promulgada por lo que en ese momento existía como Poder Ejecutivo, que era el Consejo Nacional de Gobierno. No Carlos, teníamos un poco para ir cerrando, ¿por qué no podés mencionar alguno de los nombres de estos representantes de la colectividad que impulsaron todo esto? Con mucho gusto. Yo creo que, con el mayor de los respetos, fue toda una generación, pero hay algunos nombres que destacaron. Yo destacaría primero el nombre de Coriuna Aroñán, musicólogo, este, un referente de la música uruguaya y alguien comprometido con la sociedad en lo ideológico, con una gran coherencia y con una visión histórica que hizo que él guardara en un archivo personal todo el material de ese grupo de jóvenes que habían conformado en ese momento lo que se llamó la Mesa Coordinadora de Organizaciones Juveniles Armenias del Uruguay. Coriún era el secretario de esa mesa coordinadora. Hay que tener en cuenta también que en ese momento los gremios en el Uruguay, los cañeros, los bancarios, diferentes gremios, todavía no estaba unificada. La unificación se da en 1965 y funcionaban con mesas coordinadoras. El nombre que eligieron para mesa coordinadora de organizaciones juveniles armenias en el Uruguay no es casual. Y Goriún en ese momento tuvo la inteligencia y la visión histórica de guardar toda la documentación que fue una de las fuentes de archivos, pero la principal para poder realizar este trabajo. El presidente de esa mesa coordinadora era Nubar Markarian, este, y después tenés figuras como Garabed Arakelian, que era militante sindical, Haik Saakian, eh, Martín Bartabedian. Es injusto que yo dé estos nombres porque hay muchísimos otros nombres más que Cororlian, un abogado, Pedro Cororlian, que también tuvieron una actuación brillante y a los que yo entrevisté, no solamente a Garabet, sino a otros que también habían participado en aquel entonces, todos confluían en el hecho que a pesar que provenían de horizontes ideológicos intracomunitarios diferentes, habían logrado ponerse de acuerdo sobre este tema y llevar adelante un proyecto político común. Ahora, también es cierto, y hay que decirlo, ese proyecto político común generó temores, desconfianza en los mayores, en la generación mayor, y esa mesa coordinadora dejó de funcionar en el año 1966. Eh, digamos algo así como bloqueada por diferentes factores que se sentían amenazados en su control hegemónico de la colectividad. Carlos, fue un gusto charlar contigo. Estamos a la expectativa de la salida. ¿Ya salió el libro? ¿Ya te entregó la editorial el libro? Ya salió el libro, si querés te lo Sí, muestro. mostrámelo. Ah, precioso, genial. Háblame de Eh, esa tapa, 2 minutos. Esta tapa es el afiche de Alex Pacho Barnes, que fue un artista que ganó el concurso del afiche para la conmemoración del cincuentenario. Y los jóvenes de la mesa coordinadora empapelaron las paredes de Montevideo con este afiche, no con este título, este es el título del libro, pero con este afiche que decía cincuentenario del genocidio armenio y los amigos
de El Barretín, que es la editorial que lo produce, me sugirieron y yo lo acepté, consulté a su hijo porque Alex Barnes ya es fallecido y me mandó un mail muy conmovedor diciendo que para él era una gran alegría que su padre pudiera seguir contribuyendo a la causa del pueblo armenio. Ya que esto lo podemos encontrar ahí en la librería de Tristán Narvaja, del Berretín. Se puede encontrar en la librería de Tristán Narvaja, se va a vender en las librerías, se va a vender es decir, está en Montevideo. Esto que te acabo yo de mostrar es uno de los primeros ejemplares que me fue entregado ayer. Buenísimo. Así que fresquito, fresquito. Carlos, un gusto y bueno, no, nos veremos muy pronto en Montevideo en circunstancias para seguir conversando sobre este tema tan apasionante. Muchas gracias. Roberto, muchísimas gracias a ti por el tiempo y y un saludo a tu larga audiencia de la cual yo formo parte. Ah, mirá vos, mirá qué noticia me da. Buenísimo. Bueno, Muchas gracias. chao, querido.